La identificación es importante ya que con ella podemos obtener registros tales como número, fecha de nacimiento, padre, madre, color y procedencia. También se puede obtener registros productivos como peso al nacimiento, peso al destete, ganancia de peso diaria, etc. En los registros reproductivos se anotan las fechas de parto, números de parto, números de crías, entre otros. Y en los registros de manejo sanitario, todo lo relacionado con sanidad animal y salud preventiva. Antes de realizar los diferentes métodos de identificación, es necesario considerar algunos aspectos para la utilización de uno u otro sistema. Primero, el bienestar animal. Hay que considerar que los elementos de identificación sean tolerados por el animal sin producir efectos secundarios o atentar con su salud. Es por ello que se debe utilizar herramientas libres de contaminantes externos. Segundo, la facilidad de uso. Se debe considerar la facilidad en su aplicación, de acuerdo al número de animales que deben ser identificados, y también se debe tomar en cuenta la facilidad de lectura en cualquier etapa de producción. Y finalmente, la durabilidad. Hay que considerar que los elementos de identificación que contengan letras o números sean resistentes a condiciones externas, sustancias fisiológicas, condiciones climáticas. Los métodos de identificación se clasifican en tres tipos: temporales, semipermanentes y permanentes. Los temporales se utilizan para identificar animales por un periodo corto. Se pueden utilizar crayones y collares. En los semipermanentes son aquellos que se pueden caer o borrar con el tiempo, como es el caso de los aretes. Los permanentes duran toda la vida del animal. Se utilizan tatuajes y bolo ruminal. Crayones, pinturas o spray. Son utilizados generalmente para el manejo del animal. Generan marcas visibles y duraderas hasta un determinado tiempo dependiendo de las condiciones externas. El marcado se realiza en distintas partes del cuerpo visibles para el productor, como lomo, cabeza, etc. Un ejemplo en la aplicación del método sería en lotes de esquila, venta, sanidad, entre otros. Collares. Son utilizados como métodos complementarios. Son dispositivos de plástico o metal a los cuales se les asigna un número, el mismo que es colocado en el cuello del animal. Este debe ser regulado conforme vaya creciendo para evitar que se incruste en el cuello. Vamos a montar el collar para que los extremos queden hacia adentro y el animal no pueda morderlo, con el doblez hacia arriba. Introducimos la chapa por la parte opuesta, dejando el collar por encima de la chapa, de esta forma. Para colocárselo al animal lo haremos al contrario, dejando el número y la indicación hacia dentro de la piel. Pasamos por las argollas, abrimos y volvemos a meter el otro extremo, hasta alcanzar el tamaño del cuello del animal. Para terminar la colocación giraremos sobre sí mismo el collar, quedando entonces el número a la vista y los extremos protegidos por el propio collar. Así tendremos al animal identificado tanto por la numeración, que podremos escribir nosotros o grabarla con láser, el color de la chapa o el color del collar, pudiendo hacer grupos dentro de nuestra propia ganadería. Aretes. Es la forma de identificación más usada. Son dispositivos de plástico o metal a los que se les marca un número y estos se colocan fácilmente en las orejas de los animales por medio de un aplicador y pueden imprimirse con códigos alfanuméricos de varios caracteres para identificar claramente al animal. La duración de los aretes termina si se arrancan, caen, se hacen ilegibles o se borran. Para aumentar la vida útil de estos, ya son impresos con tecnología láser, lo cual hace que permanezcan legibles por muchos años. Este método se ha usado por décadas como herramienta de manejo en producción animal, siendo escritos a mano. Esta es la principal desventaja, ya que pueden estar sujetos a errores de transcripción. Aunque los aretes metálicos son más baratos y más resistentes a las pérdidas que los de plástico, una mala aplicación de estos puede inducir infecciones en la oreja del animal. Los aretes también se colocan en animales que poseen el número tatuado, para que ante su caída y pérdida
se pueda garantizar su identificación. Este método se utiliza en animales de pedigrí. Consiste en tatuar una combinación de letras y números en la cara interna del pabellón auricular del animal con tinta indeleble. Este método se efectúa con pinzas tatuadoras y como colorante se utiliza tinta china asegurando la perdurabilidad del tatuaje. Primero, se coloca correctamente los números en los casilleros de la pinza. Para ello se comprueba aplicando la pinza previamente sobre una hoja de papel o cartón. Se debe limpiar muy bien el área de la oreja a tatuar con un papel seco tipo servilleta y alcohol. Luego se procede a extender sobre la cara interna de la oreja una capa de tinta que resalte sobre el color de la piel. Luego se marca el número con la pinza. Una vez retirada la misma, se debe colocar un poco más de tinta sobre el número asegurando que éste quede bien marcado. Si bien es una manera eficaz de identificar permanentemente un animal, su principal desventaja es su poca visibilidad desde distancias lejanas, por lo que no es recomendable como único sistema de identificación. Para realizar un adecuado tatuaje en nuestros animales, es indispensable contar con los siguientes materiales. Juegos de dados. Se recomienda tener mínimo 2 juegos de dados por si se requiere repetir algún número. Vienen de una numeración del 0 al 9. Tinta. La tatuadora. Es indispensable contar con estas herramientas en la marcación de nuestros animales. Con todos los materiales para realizar el tatuado, se procede a colocar los dados en la tatuadora. Estos deben ser ubicados de manera que la pestaña encaje perfectamente sobre la tatuadora. En este caso se va a tatuar el número 994. Al asegurar los dados, se debe fijar que los números estén ubicados de la manera que realiza este trabajo. El tatuaje se realiza con una pinza para tatuar. Tienen unas ranuras en donde se colocan los números de acuerdo a la numeración que uno quiere ponerle. El procedimiento es el siguiente: una vez colocados los números, se le coloca las pinturas con un cepillo, nosotros usamos un cepillo de diente viejo, sobre la punta de los números, de los clavitos. Y luego se limpia la oreja en donde se va a aplicar. Se ubica el tatuador para mayor seguridad. Se hace coincidir este borde con este borde relieve que tiene la oreja, y ahí se aplica con fuerza y ya queda numerada. Luego, con el mismo cepillo se hace penetrar la pintura en los orificios que dejan esa numeración con los clavitos, ¿verdad? Eso una vez seco ya no se borra, ya dura todo el tiempo, toda la vida del animal. Bolo ruminal. Consiste en una cápsula de cerámica que en su interior incorpora un identificador electrónico. Se administra vía oral y se posiciona en el retículo, donde permanece toda la vida del animal. Para la implantación de los bolos se utiliza un aplicador especialmente diseñado para cada especie. Con este método se obtienen los datos de manera rápida y precisa, ya que la información es descargada directamente al computador. Bueno, vamos entonces a hacer lo que es la creación de la equivalencia del bolo ruminal y la aplicación del bolo. Entonces lo primero que hacemos es crear la equivalencia. Para eso hacemos una lectura con el lector G-Reader del bolo ruminal. ¿Sí? Ahí nos aparece el número del microchip que contiene el bolo. A ese número de microchip le damos ON y lo que hacemos es asignarle el código del animal. 168 raya 46. Listo. On. Ahí ya queda creada la equivalencia y posteriormente lo que vamos a hacer es entonces la aplicación del bolo ruminal con el aplicador.
¿No cierra ahí? Sí. ¿Lectura? Ya. Dale.